Entonces, hoy vamos a continuar viendo un poco más sobre aplicaciones de la ley de Gauss para calcular campos eléctricos. Realmente la vez pasada solamente nos dio tiempo de ver un ejemplo, bueno, realmente eran dos en uno, era un ejemplo con una esfera de carga. Hoy quisiéramos ver entonces cómo calcular el campo eléctrico para una distribución cilíndrica y cómo calcular campos eléctricos para una superficie de carga plana. Entonces, vamos a ver el primer ejemplo que es campos eléctricos para un cilindro cargado. Cuando uno calcula el campo eléctrico para un cilindro cargado, usando la ley de Gauss, siempre hace la suposición o hace la aproximación de que el cilindro es muy largo. O sea, cuando digo muy largo, quiero decir que tiene un largo infinito, ¿verdad? Cosa que realmente no sucede porque no existen objetos infinitos. Pero es parte de la aproximación matemática que uno hace. Digamos que tiene un radio A y una densidad volumétrica de carga constante. Vamos a poner no, una densidad volumétrica, no. Que tiene un radio A y una densidad lineal. Constante. Entonces hacemos lo siguiente. Hacemos un dibujo del cilindro, ¿verdad? Y vamos a asumir que el cilindro es muy, muy largo. El cilindro tiene un radio A. Y tiene una longitud L. L es la distancia que hay entre las caras redondas del cilindro, caras circulares, ¿verdad? Pero bueno, la aproximación que hacemos es que L es una cantidad que tiende al infinito, o sea que es un cilindro muy, muy largo. Ahora, a través de ese cilindro pasa un eje. Eje de coordenadas. Claro, el eje pasa por adentro del cilindro, ¿verdad? Entonces, ese eje podemos llamarlo, si quisiéramos el eje Z. Pero eso no es importante. El punto es que nosotros vamos a medir las distancias a partir de este eje. Entonces, voy a referirme a cualquier distancia que se encuentre a cualquier punto que se encuentre a cierta distancia del eje, a una distancia R, ¿verdad? Entonces yo quisiera determinar cuál es el campo eléctrico a una distancia R del eje del cilindro. ¿Ok? Y para eso voy a usar la ley de Gauss. Ahora bien, como es una distribución cilíndrica muy grande, uno puede hacer siempre la suposición de que el campo eléctrico, cualquiera que sea su valor o su forma, va a salir siempre apuntando radialmente hacia afuera del cilindro, ¿verdad? Lo que pasa es que en el caso de un cilindro, ¿verdad? Cuando uno dice radialmente hacia afuera significa algo diferente que para una esfera, porque en una esfera
el campo eléctrico apunta hacia afuera en todas direcciones. Mientras que para un cilindro, el campo eléctrico apunta hacia afuera, pero solamente alrededor del eje, ¿verdad? Como el cilindro es tan largo, entonces uno puede permitirse ignorar el campo eléctrico que sale por la cara circular del cilindro. O sea, eso lo vamos a tomar como una contribución insignificante o muy pequeña. Y vamos a considerar únicamente el campo eléctrico que sale a través de la cara circular o curva del cilindro. Entonces, lo que hacemos como siempre es definir una superficie gaussiana para plantear la integral. Entonces, en este caso, la superficie gaussiana va a ser un cilindro concéntrico de radio R, donde R es más grande que el radio del cilindro de carga. Okay, primero vamos a concentrarnos en un cilindro gaussiano que sea más grande que el cilindro de carga. Ahora, si el cilindro es verdaderamente infinito, entonces tendríamos también un problema porque la densidad de carga tendría que ser también infinita, cosa que no puede pasar tampoco, ¿verdad? Vamos a suponer que el cilindro tiene una densidad lineal, lambda. Ya vamos a ver para qué me sirve conocer esto. Lambda, y lambda es igual a la razón que hay entre la carga y el eje Z, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, vamos a dibujar el cilindro gaussiano. El cilindro gaussiano es una superficie cilíndrica imaginaria que está ahí nada más para ayudarnos a hacer el cálculo de la integral. Ahora, el cilindro tiene un radio R, lo cual quiere decir que es mucho más grande que el cilindro de carga que sí existe realmente, ¿verdad? Y ese cilindro va a ser concéntrico al cilindro de carga. De hecho, aquí se me va a pasar encima de las letras el dibujo, pero bueno, no importa, dejémoslo así. Ahí, más o menos. Ahí. Okay. Y entonces planteamos la ley de Gauss. La ley de Gauss dice que el flujo de campo eléctrico total es igual a la integral cerrada del campo eléctrico con respecto al área, ¿verdad? Y hacemos un producto punto y recordamos que esta integral se define para las paredes del cilindro gaussiano. Es igual a la carga encerrada dividido entre la constante epsilon sub 0. También estamos suponiendo que el cilindro gaussiano tiene una longitud L y que por lo tanto también es un cilindro que tiende a ser infinito, ¿verdad? Entonces, aquí el punto es que cuando las líneas de campo eléctrico del cilindro atraviesan la superficie gaussiana, las atraviesan de manera tal que forman un ángulo de 90 grados con las paredes del cilindro, siempre y cuando
mantengamos la suposición de que el campo eléctrico, de que el cilindro es realmente un cilindro infinito. Entonces, aquí, donde ustedes se imaginan que las líneas de campo atraviesan la superficie, ¿verdad? Uno puede decir que las líneas forman un ángulo de 90 grados con la cara del cilindro, ¿verdad? Y que por lo tanto son completamente paralelas al vector de área, que uno puede definir para cada uno de los puntos de la superficie. ¿Verdad? Aquí, por ejemplo, uno tendría estas flechas. Aquí imagínense un poco, ¿verdad? Pero ahí el punto es que los vectores de área son paralelos al campo eléctrico. Entonces, cuando uno acepta, digamos, que el campo eléctrico es paralelo al vector de área, entonces es posible tratar al campo eléctrico como una constante alrededor de la superficie. Y entonces esta integral se convierte simplemente en la magnitud del campo eléctrico multiplicada por el área alrededor del cual se hace la integral. Y esto es igual a la carga encerrada dividido entre epsilon sub 0. Ahora bien, como les dije que uno está asumiendo que el cilindro es muy largo, entonces, para esta integral vamos a considerar únicamente la cara lateral del cilindro y no vamos a considerar las tapas. Porque si el cilindro es realmente muy largo, entonces la contribución que hacen las caras laterales, la cara lateral del cilindro es muy grande comparada con cualquier contribución que puedan hacer las tapas del cilindro. Entonces, el área que nos interesa abarcar entonces es el área lateral del cilindro, que es igual al largo del cilindro multiplicado por la circunferencia, que es 2pi por r. Entonces, esto nos quedaría finalmente que el campo eléctrico multiplicado por 2pi r L es igual a la carga encerrada entre epsilon sub 0. Entonces, nos interesa calcular cuál es la carga encerrada en el cilindro gaussiano, y la carga que está encerrada en el cilindro gaussiano es precisamente la densidad de carga multiplicado por el largo del cilindro. Aquí no importa que L sea muy grande. Entonces simplemente lo que nos quiere decir es que la carga encerrada va a ser también muy grande. Entonces esto va a ser igual a lambda por L entre epsilon sub 0. Entonces, obtenemos el resultado interesante de que el campo eléctrico no depende de L. No depende de L, que era un número que estábamos suponiendo que era muy grande, sino que es igual, entonces, a lambda dividido entre 2pi epsilon r. ¿Okay? El campo eléctrico de un cilindro cargado es un campo eléctrico que decae con la distancia. Pero, a diferencia del campo eléctrico de una esfera que decae con el cuadrado de la distancia, el campo eléctrico de un cilindro decae únicamente con la primera potencia de la distancia. Vamos a ver, ¿hay alguna duda con esto que acabo de explicar? ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? Por mi parte está todo claro, profe. Ok. Entonces, un montón de problemas que pueden salir después, ¿verdad? Son problemas que tienen que ver con usar campos eléctricos para cilindros, que decaen con la primera potencia de la distancia. Ahora bien,
Sería interesante ver un ejemplo de un campo eléctrico que suceda dentro del cilindro, ¿verdad? Entonces, para eso vamos a plantear otro ejemplo. Ahora sí, suponga que tiene un cilindro muy largo y con densidad volumétrica constante. Entonces ven que ahora estoy hablando de la densidad volumétrica y no simplemente de la densidad lineal. Ya vamos a ver por qué. El cilindro tiene un radio A. Determine el campo eléctrico para una distancia R que sea menor al radio del cilindro A. Entonces, mi respuesta puede ser que dependa de A o puede ser que no dependa de A. Ya vamos a ver qué sucede. Entonces, tenemos igual el cilindro. Vamos a hacerlo más grueso para enfatizar que es el cilindro de carga que existe realmente, ¿verdad? Y que este es el que contiene la carga eléctrica. Así, ¿verdad? Entonces, adentro del cilindro pasa el eje Z. Y el cilindro entonces tiene un radio A. Ok. Ahora, yo quisiera, y también sé que el largo del cilindro es muy grande, entonces tomamos una distancia L, como si tendiera a infinito, ¿verdad? Entonces, ahora, yo quisiera medir el campo eléctrico adentro del cilindro. Entonces, lo que yo hago es trazar una línea, una coordenada, ¿verdad? Entre el eje del cilindro y un punto que esté adentro. Y esa línea está a una distancia R, ese punto está a una distancia R del eje Z. Entonces, para plantear este problema, lo que vamos a hacer es definir una superficie gaussiana cilíndrica dentro del cilindro de carga. Entonces, definimos una superficie gaussiana cilíndrica dentro del cilindro de carga. Entonces, vamos a dibujar la superficie gaussiana. Como es un cilindro que está dentro del cilindro de carga, quiere decir que tiene que ser un círculo más pequeño. Más o menos así, ¿verdad? Así. Y para este cilindro, entonces, planteamos la ley de Gauss. La ley de Gauss dice, entonces, que el flujo eléctrico es igual a la integral cerrada del campo eléctrico, producto punto de A, y es igual a la carga encerrada dividido entre epsilon sub 0. De la misma forma que en la vez pasada, vamos a partir de la suposición de que el campo eléctrico tiene que tener una simetría cilíndrica, debido al hecho de que el cilindro es efectivamente muy largo. Entonces, el campo eléctrico tiene que apuntar hacia afuera del eje, incluso cuando se está midiendo dentro del cilindro, ¿verdad? Entonces, quiere decir que las líneas de campo eléctrico se tienen que ver más o menos de esta forma, ¿verdad? Salen hacia afuera del cilindro.
Y cuando estas líneas de campo eléctrico atraviesan la superficie cilíndrica de la superficie gaussiana, ¿verdad? Lo hacen formando un ángulo recto. Siempre. Ya sea que lo hagan desde arriba o desde abajo, ¿verdad? Lo hacen formando un ángulo recto. Y por lo tanto, las líneas de campo eléctrico son paralelas a los vectores de área. Siempre. Entonces, como son paralelas a los vectores de área, yo puedo, sin ningún problema, sacar la magnitud del campo eléctrico de la integral, ¿verdad? Como la vez pasada. Entonces, ahora, la integral de la ley de Gauss se convierte en la magnitud del campo eléctrico multiplicada por la integral de área y es igual a la carga encerrada dividido entre epsilon sub 0. Entonces, como estamos tratando nuevamente a la superficie cilíndrica como si fuera muy larga, entonces tomamos el área solamente de la cara lateral del cilindro y vamos a ignorar las tapas o los círculos que están en ambos extremos, ¿verdad? Por lo tanto, para este cilindro, el área va a ser también 2pi por R por L, porque eso es lo que mide el área lateral del cilindro, donde L es muy grande, ¿verdad? Entonces, esto se convierte en campo eléctrico por 2pi por L es igual a la carga encerrada entre epsilon sub 0. Aquí el problema es que la carga encerrada ya no es la carga total, es solamente la carga que quedó dentro del cilindro rosado, el cilindro gaussiano, y no es la carga que almacena todo el cilindro grande. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a utilizar el concepto de densidad volumétrica, ¿verdad? La densidad volumétrica es igual a la carga total del cilindro dividido entre el volumen. Y la carga total del cilindro es igual, bueno, es la carga total dividido entre el volumen y el volumen es el volumen de un cilindro que es pi por al cuadrado entre L, ¿verdad? Entonces, la carga encerrada sería igual a la densidad por el volumen encerrado. Y el volumen encerrado es el volumen gaussiano, ¿verdad? El volumen del cilindro rosado. Entonces, vean que el volumen del cilindro rosado es menor al volumen del cilindro negro. Es igual a pi por R al cuadrado por L. Por lo tanto, la carga encerrada es igual a ρ por pi por R al cuadrado por L es igual a la carga total entre pi por al cuadrado por L por pi por R al cuadrado por L. Y eso es igual a la carga total por R al cuadrado entre A al cuadrado. Ahora bien, para que no nos quede la respuesta en términos de esta Q, que no está muy bien planteada, porque si el cilindro es infinito, entonces Q debería ser muy grande, ¿verdad? Vamos a retomar el hecho de que la carga en total es igual a la densidad por el volumen total. Y esto es igual a la densidad por pi por al cuadrado por L. Entonces, en pocas palabras, ¿verdad? Lo que quiere decir esto es que la carga encerrada es igual a la carga total por R al cuadrado entre A al cuadrado. Y esto es igual a la densidad por pi por al cuadrado por L por R al cuadrado entre A al cuadrado. Lo cual da ρ por pi por R al cuadrado por L.
Entonces, esta forma me gusta más porque esa forma queda dependiendo de la densidad, que la densidad sí es un parámetro que se pueda medir a diferencia de la carga, porque si el cilindro es infinito, quiere decir que la carga también tiene que ser infinita o tender a infinito. Por lo tanto, ahora sí, cuando decimos que el campo eléctrico por 2pi por L, o sea, esta fórmula que hemos quedado acá, ¿verdad? Esto es igual a la carga encerrada entre epsilon sub 0, y eso es igual a rho por pi por r al cuadrado por L entre epsilon sub 0. Entonces, cuando despejamos el campo eléctrico E por 2pi por R por L, queda que es igual a rho por pi por R al cuadrado por L entre epsilon. Y ahora, en mi respuesta yo puedo cancelar el pi, puedo cancelar la L, que la L, digamos, es un problema porque la L tiene infinito, entonces yo la quiero cancelar, ¿verdad? Y también puedo cancelar una R con una R de acá. Entonces, me queda que el campo eléctrico es igual a rho por R entre 2 epsilon, ¿verdad? Llegó a esta respuesta. Entonces, esta respuesta es interesante porque lo que quiere decir es que en el interior, el campo eléctrico es proporcional a R. O sea que más bien crece con la distancia, no decrece, como uno espera encontrar afuera del cilindro. Vamos a ver. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna duda? Profesor, yo tenía una consulta. Sí, claro. Todo ese cambio entre densidades y las relaciones entre las cargas y sus volúmenes respectivos. Por ejemplo, yo leí esto en los ejemplos del libro y uno lo entiende, pero, por ejemplo, ¿por qué no se hace la sustitución desde un inicio cuando se tiene la igualdad de que la densidad es igual a Q entre V y se llega de una vez al parámetro de Q es igual a densidad por V? ¿A dónde? Aquí a punto Q. Porque hay que estar más abajo, cuando ya usted comienza a hacer como esas relaciones entre las densidades. Acá, sí. Por decir, la primera línea donde aparece, ajá, todo eso. Digamos, me confunde un poco el hecho de que haya que dar como tantas vueltas para llegar a relacionar esas expresiones de densidad. ¿Qué es lo que se busca relacionar específicamente en este caso? Usted lo que quiere es representar la carga encerrada en términos de R, de L, de A y la densidad rho. Sin embargo, usted no quiere que dependa de Q, porque Q no está definido. Q sería la carga total del cilindro, ¿verdad? Pero la carga total del cilindro es problemática porque si L tiende a infinito, ¿verdad? Entonces quiere decir que Q también tiende a infinito. Y ahora, ¿por qué prefiero dejarlo en términos de L que en términos de Q? Porque el lado izquierdo de la ley de Gauss depende de L. Entonces yo puedo cancelar las L. Y al final obtengo una respuesta para el campo eléctrico que no depende de L ni de Q, sino que depende únicamente de la densidad, de la distancia y de la constante epsilon sub 0. Entonces, depende de parámetros que se pueden medir fácilmente, o sea, que están definidos para este problema. El largo L y la carga total no están definidos, porque es un cilindro largo, ¿verdad? Ese es como el problema que uno arrastra, digamos, conceptualmente, cuando uno se permite asumir que el cilindro es muy, muy largo, ¿verdad? Hay que tener cuidado con eso. Ok, y tenía otra consulta, porque Ajá. en realidad este capítulo en el libro era como solo esos 3 ejemplos que usted presentó en la clase pasada,
Y no me queda claro si esos son como formas para representar la, qué sé yo, la deducción o la resolución de problemas utilizando ley de Gauss y estas superficies gaussianas, o si se pueden tomar estas relaciones de campo eléctrico y que dependan de las distancias, ya sea, qué sé yo, a lo interno o externo de una esfera, como fórmulas generales, o si Usted hay las puede casos en los... tomar, claro. O sea, hay muchos problemas donde usted le dicen, asuma que tiene una esfera, ¿verdad? Y luego le hacen una pregunta sobre el campo eléctrico. Usted puede tomar el resultado que ya obtuvo para la ley de Gauss que viene en el libro, ¿verdad? Eso se puede hacer. Claro, el problema es si usted le ponen un ejemplo diferente al que viene en el libro. Ahora vamos a ver uno de esos, tal vez para que vea cómo se hace. Ok, gracias. ¿Sí? El último ejemplo, que era muy importante, es el campo eléctrico que produce una placa cargada infinitamente grande. Entonces, una placa cargada es, ¿verdad?, una placa metálica que está repleta de cargas eléctricas, ¿verdad? Yo la dibujo cuadrada, pero no tiene ninguna razón de que sea cuadrada. O sea, podría ser circular, podría ser cuadrada, rectangular, de cualquier forma. Entonces, la carga, la placa está llena de carguitas eléctricas positivas, digamos. También pueden ser negativas, pero digamos, es el mismo punto, ¿verdad? Entonces, si la placa realmente es muy grande, entonces ustedes pueden asumir que el campo eléctrico apunta siempre hacia la misma dirección, hacia arriba, y no apunta, digamos, hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Por qué? Bueno, porque ustedes se fijan, ¿verdad? Las placas, las cargas individuales pueden tener campos eléctricos que vayan para los lados, pero siempre va a haber una carga del otro lado que va a cancelar la contribución de la otra. Entonces, al final, las únicas contribuciones que quedan son las que se dan hacia arriba y hacia abajo. Entonces, el campo eléctrico arriba de la placa sale hacia afuera, sale hacia arriba, ¿verdad? Y cuando está debajo de la placa, sale hacia abajo, así. Sale uniformemente hacia abajo. Entonces, vamos a decir que esta placa tiene una densidad de carga superficial constante. Va a tener una densidad de carga sigma igual a la carga total dividido entre el área. Entonces, vean esto. La carga total de la placa es infinita. Y el área también. Pero sigma no es infinito, ni cero. Sigma es un parámetro que se puede medir. Es una propiedad intrínseca de la placa, ¿verdad? Nos dice cuánta carga eléctrica hay concentrada por unidad de volumen. Entonces, lo que hacemos ahora es definir una superficie gaussiana que en muchos libros llaman superficie pillbox, como caja de píldoras o de pastillas en inglés. La pillbox es una superficie gaussiana que tiene las siguientes propiedades. Entonces, tomamos una caja que puede ser cuadrada o puede ser circular, de hecho no importa la forma que tenga. Lo único que nos interesa para esta caja es que la caja atraviese el plano de la placa. Entonces, la placa divide la pillbox en dos mitades, ¿verdad? Una mitad que sobresale del lado de arriba y la otra mitad que sobresale del lado de abajo.
Vamos a decir que la cara de arriba y la cara de abajo de la pillbox tienen un área A. Y vamos a decir también que la pillbox sobresale a una altura h con respecto al plano de la placa, aunque eso no va a ser importante, no va a ser un parámetro relevante. Entonces, la ley de Gauss nos dice que el flujo eléctrico es igual a la integral del campo eléctrico producto punto de A y es igual a la carga encerrada entre epsilon sub 0. Ahora bien, tenemos que ver de qué manera interpretamos con esta integral, ¿verdad? Vean que las líneas de campo eléctrico salen ya sea para arriba o ya sea para abajo. Por lo tanto, las únicas caras de la pillbox que son cruzadas por las líneas de campo eléctrico son la cara de arriba y la cara de abajo. Las caras laterales no contribuyen porque el campo eléctrico sale paralelo a ellas, ¿verdad? Entonces, esta integral se convierte en la magnitud del campo eléctrico multiplicado por 2 veces A. ¿Por qué 2 veces A? Porque estamos considerando la cara de arriba y la cara de abajo. Y cada una de ellas tiene un área A. Entonces 2 veces A. Y esto es igual a la carga encerrada entre epsilon. Ahora, aquí el truco es que ahora la carga encerrada que está dentro de la pillbox es precisamente igual a la densidad superficial de carga multiplicado por el área que encierra la pillbox. Entonces, la fórmula queda que el campo eléctrico por 2A es igual a la densidad por el área entre epsilon. Y se cancela el área, lo cual nos quiere decir que realmente no importa la figura que tome la pillbox, igual se cancela siempre el área. Y por lo tanto, el campo eléctrico es igual a sigma entre 2 epsilon. Entonces, este resultado es importante porque lo que nos dice es que el campo eléctrico no depende de las coordenadas. Solo depende de la densidad de carga. ¿Okay? De hecho, este ejemplo es muy sencillo. Muy sencillo en realidad. Vamos a ver. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? Ahora vamos a ver un ejemplo que está muy relacionado a este último que acabo de hacer. Nada más que es sobre 2 placas paralelas y no una. Entonces vamos a ver 2 placas paralelas de la misma carga, pero signo opuesto. Me parece bueno explicar esto porque en muchos casos aparecen siempre malas interpretaciones de lo que pasa aquí. Entonces, digamos que ustedes tienen 2 placas paralelas. Entonces, hay una placa metálica muy grande y está en paralelo con otra placa metálica muy grande del mismo tamaño. De manera que entre las dos hay un espacio vacío.
La única diferencia es que la placa de la derecha está con cargas positivas, mientras que la placa de la izquierda, de la derecha está con cargas negativas, perdón, de la derecha. ¿Okay? Entonces, ambas placas generan su propio campo eléctrico, pero al estar tan cerca la una de la otra, los campos eléctricos que producen se sobreponen entre sí. Entonces, la placa del lado izquierdo, la placa positiva, ¿verdad? Genera su propio campo eléctrico, llamémoslo el campo eléctrico E1. Entonces, del lado izquierdo de la placa, el campo eléctrico E1 apunta hacia afuera. Y el campo eléctrico E1 es igual a sigma entre 2 epsilon, ¿verdad? Del lado derecho de la placa, el campo eléctrico E1 va para la derecha, porque va hacia afuera de la placa. Y el campo eléctrico E1 es también igual a sigma dividido entre 2 epsilon. Ahora bien, la placa negativa genera su propio campo eléctrico, pero como es negativa, entonces el campo eléctrico apunta hacia la placa. Entonces, genera un campo eléctrico E2 que es en magnitud igual a E1, o sea, es igual a sigma entre 2 epsilon, porque la placa de la derecha tiene una densidad menos sigma y la de la izquierda una densidad más sigma, ¿verdad? Y cuando está del lado derecho de la placa, el campo eléctrico apunta hacia la izquierda. Entonces, E2 es igual a sigma entre 2 epsilon. Sin embargo, aquí lo importante es que hay que tomar en cuenta son las direcciones de los campos eléctricos. Cuando nos encontramos en el espacio entre las dos placas, observen que los campos eléctricos apuntan hacia la misma dirección. Entonces, en esta región, el campo total es igual a E1 más E2. Entonces, el campo total es igual a sigma entre epsilon, sin el 2, ¿verdad? Ahora bien, cuando estamos del lado izquierdo de la placa positiva, el campo eléctrico de la placa negativa no se ha difuminado, sigue estando aquí. Y de hecho, en este lugar, el campo eléctrico E2 apunta hacia la derecha. Entonces, vea que el campo eléctrico E2 y el campo eléctrico E1 se oponen entre sí. Eso quiere decir que aquí el campo total es 0. Y del lado derecho de la placa positiva pasa lo mismo. Aquí el campo eléctrico va para la derecha y es igual a sigma entre 2 epsilon. Y apunta en la dirección opuesta al campo eléctrico E2. Por lo tanto, aquí también el campo eléctrico total sería 0. Por la misma razón. Entonces, el campo eléctrico únicamente es diferente de 0 en la región entre las placas. Pero vean que cuando estamos dentro de dos placas, ya no dividimos entre 2, sino que es simplemente sigma entre epsilon. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Bueno, ahora hagamos un ejemplo un poquito diferente. Vamos a hacer una densidad, una distribución de carga con densidad variable. Entonces, considere una esfera de carga cuya densidad
es dada por la siguiente función. Entonces, voy a decir que la densidad de carga ahora depende de la distancia con respecto al centro. Y va a ser igual a una constante ρ sub 0 por el radio cuando el radio sea menor a una distancia a. Y va a ser igual a 0 cuando el radio sea igual o mayor a a. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Bueno, si yo hago un dibujo de la esfera, digamos que yo dibujo la esfera en un sistema de coordenadas, ¿verdad? Entonces, lo que esto me quiere decir realmente es que la esfera tiene un radio a. Porque cuando la distancia es más grande que a, la densidad se convierte en 0 de golpe, ¿verdad? Entonces, aquí yo tengo mi esfera de carga que tiene un radio a. Afuera de la esfera, la densidad cae de golpe y es igual a 0. Pero adentro de la esfera, la densidad no es igual a 0. De hecho, la densidad crece con la distancia. Entonces, eso quiere decir que para esta esfera, ¿verdad? Yo tengo cada vez más y más densidad de carga conforme yo me voy acercando a la superficie, ¿verdad? Pero la densidad es menor cuando yo estoy lejos de la superficie, cuando estoy cerca del centro. Entonces, la carga eléctrica no está distribuida uniformemente. Entonces, lo que yo quisiera en este problema es determinar el campo eléctrico adentro y afuera de la esfera. O sea, para distancias menores y mayores a A. Entonces, resulta ser que es más sencillo empezar por una distancia mayor a A. Pues consideremos primero afuera de la esfera. Y cuando digo afuera de la esfera, lo que quiero decir es para una distancia R mayor a A. Entonces, voy a definir mi parámetro R como la distancia entre el centro y un punto que está fuera de la esfera cargada. R, ¿verdad? Y voy a trazar entonces la superficie gaussiana como una esfera de radio R y que sea concéntrica con la esfera cargada, ¿verdad? Entonces, esta esfera va a recibir las líneas de campo eléctrico que produce la esfera cargada. El campo eléctrico, supondremos que sale radialmente hacia afuera, porque también obedece una simetría esférica. Ahí estaría el campo eléctrico. Entonces, cuando yo planteo la ley de Gauss, me queda que la integral del campo eléctrico, producto punto de A, es igual a la carga encerrada dividido entre epsilon sub 0. Entonces, yo quisiera que aquí nosotros discutamos un poco acerca de lo que representa realmente la carga encerrada, ¿verdad? Yo puedo darme cuenta que la carga encerrada en esta superficie gaussiana es justamente la carga total de la esfera, es Q total, Q mayúscula, ¿verdad? Por lo tanto, la integral del lado izquierdo yo la puedo convertir simplemente en el campo eléctrico multiplicado por 4pi por R al cuadrado, y esto sería igual a la carga total dividido entre epsilon sub 0. Y por lo tanto, el campo eléctrico es igual a la carga total dividido entre 4pi epsilon sub 0 por R al cuadrado. Entonces, este resultado es igual a una partícula puntual. Pues hasta aquí no hemos hecho todavía nada que sea realmente nuevo o diferente a lo que hemos hecho antes. Sin embargo, vamos a calcular primero
¿qué valor tiene la carga total? Entonces, ustedes recuerdan que habíamos dicho que la densidad volumétrica era igual a la carga total dividido entre el volumen. Sin embargo, esta definición no funciona cuando la densidad de carga es una función que depende de alguna coordenada. En ese caso, hay que cambiar la definición a que la densidad de carga es igual a la derivada de la carga eléctrica con respecto al volumen. ¿Ok? Y por lo tanto, el dQ es igual a la densidad multiplicado por un dV. Entonces, si yo quisiera calcular la carga total, tendría que integrar la densidad con respecto al volumen de carga. Pues para esto se necesita que ustedes tengan un poquito de cuidado, ¿verdad? Para que recuerden cómo hacer una integral sobre una esfera. En este caso, como la densidad de carga es esféricamente simétrica, uno puede tomar al diferencial de V como 4pi R al cuadrado de R, porque estamos tomando un volumen que va creciendo esféricamente, ¿verdad? Entonces, la carga total sería igual a la integral de la función de la densidad de V. Y esto es igual a la integral de la función de la densidad por 4pi R al cuadrado de R, donde R varía desde 0 hasta la frontera de la esfera, que es en R igual a. Pues esto es igual a la integral desde R igual 0 hasta R igual a de ρ sub 0 por R por 4pi R al cuadrado de R, ¿verdad? Vamos a continuar este cálculo en la siguiente pizarra porque aquí ya no me va a caber. Entonces, tengo que Q es igual a la integral desde R igual 0 hasta R igual a de ρ sub 0 por R por 4pi por R al cuadrado de R. Saco las constantes, pues saco la ρ, saco el 4pi y dejo dentro de la integral la R. Entonces tengo R por R a la 2, tengo R a la 3 de R desde 0 hasta A. Y esto es igual a ρ sub 0 por 4pi por R a la 4, entre 4, desde 0 hasta A. Y esto resulta ser que es igual a ρ sub 0 por pi por A a la 4, por A a la 4, ¿verdad? Entonces, quiere decir que la carga total es igual a ρ sub 0 por pi por A a la 4. Vean que este resultado no puede depender nunca de R. ¿Por qué no? Porque R es una coordenada, no es un parámetro. O sea, R no es una propiedad de la esfera, ¿verdad? R simplemente es la distancia con la que nosotros decidimos medir con respecto al centro del sistema de coordenadas, pero no es un parámetro de la esfera. ¿Cuáles son los parámetros de la esfera? Bueno, en primer lugar, el ρ sub 0 es un parámetro de la esfera. La distancia A también es un parámetro de la esfera. Por lo tanto, la carga total depende de estos parámetros bien definidos. Entonces, yo podría decir que el campo eléctrico también es igual a la carga total entre 4pi epsilon sub 0 por R al cuadrado es igual a ρ por pi por A al cuadrado entre 4pi epsilon sub 0 R al cuadrado, y eso se convierte en ρ por A al cuadrado entre 4 epsilon R al cuadrado. Vean que de todas formas, el campo eléctrico
decae con el cuadrado de la distancia, o sea, decae con el cuadrado de R. ¿Cómo sucede para una partícula puntual? ¿De acuerdo? Ahora, la parte del problema que sí es interesante es ver de qué forma calculamos el campo eléctrico adentro de la esfera. Pues vamos a continuar haciendo esa parte. ¿Sí? ¿En qué momento cambió de A a la 4 a la 2? Me perdí. R por R a la 2 es R a la 3, ¿verdad? Sí. Digamos, en Q que dice densidad por R por A al cuadrado y después ya a la hora de dar el campo eléctrico ponemos densidad por R por A al cuadrado. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué se cancelan esas A? ¿En qué parte, perdón? En la igualdad de Q que tiene abajo y en la del campo eléctrico. Ah, mira, es a la 4, perdón, a la 4. A ver, gracias. Gracias. Muy bien, pues vamos a ver ahora el campo eléctrico adentro de la esfera. Entonces, teníamos que la densidad de la esfera es igual a ρ sub 0 por R cuando R es menor a A. Y es igual a 0 cuando R es mayor o igual a A. Entonces, ahora tomaremos, ¿verdad? Un dibujo, hacemos un dibujo de la esfera. Esto sería una esfera cargada de radio A. Pero ahora tomamos una superficie gaussiana interior de radio R. Entonces, R es menor a A. Ahí más o menos, ¿verdad? Suponemos que el campo eléctrico sale radialmente hacia afuera, de esta forma. Por lo tanto, cuando nosotros planteamos la ley de Gauss, nos queda que el flujo eléctrico es igual a la integral cerrada del campo eléctrico de A igual a la carga encerrada entre epsilon sub 0. Y exactamente de la misma forma que teníamos antes, el lado izquierdo de esta ecuación, o sea, la integral, se convierte en campo eléctrico multiplicado por 4πr al cuadrado, porque es el campo eléctrico multiplicado por la superficie de la esfera. Esto es igual a la carga encerrada entre epsilon sub 0. Pero entonces, ahora el problema, la parte interesante es encontrar la carga encerrada dentro de una esfera de radio R. Entonces, lo primero que tienen que saber es que si ustedes llegan y ponen que la carga encerrada es igual a la densidad por el volumen encerrado, esto, así, de buenas a primeras, está malo. ¿Por qué está malo? Porque la densidad no es constante, es una función. Y para tomar en cuenta la forma en que va variando la función, lo que uno tiene que hacer es definir la carga encerrada como la integral de la densidad con respecto al volumen en el volumen encerrado, ¿verdad? O sea, formalmente, esta es la forma correcta de hacerlo. Si ustedes multiplican densidad por volumen, está mal, porque la densidad no es una constante, es una función. Entonces, tomamos el diferencial de volumen como 4πr al cuadrado
de R. De hecho, aquí vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un cambio variable, porque yo quiero hacer que la integral se evalúe desde el centro hasta la superficie de la esfera. Entonces, tomaremos esta R como R' y este volumen como V'. R'. ¿Por qué? Para poder distinguir bien entre la variable de integración y los límites de integración, que son cosas distintas. Pues la carga encerrada es igual a la integral de la densidad con respecto a R' de V', y esto es igual a la integral de la densidad R', 4pi R' de R'. Desde que R' es igual a 0 hasta que R' es igual a R. O sea, es igual al radio de la esfera gaussiana, ¿verdad? Entonces, la carga encerrada es igual a la integral de rho sub 0 por R' por 4pi R' de R', desde R' igual 0 hasta R' igual R. Por lo tanto, la carga encerrada es igual a rho sub 0 por 4pi por la integral de R' a la 3 de R', desde R' igual 0 hasta R' igual R. Si ustedes se han puesto a pensar que esta integral la hemos hecho antes, es correcto. Esta integral, o casi esta integral, la hemos estado resolviendo anteriormente. Sin embargo, hay una diferencia. Y es que ahora el límite de integración superior no es A, es R, ¿verdad? Ahí radica toda la diferencia. Entonces, la carga encerrada es igual a rho sub 0 por 4pi R' a la 4 entre 4, desde que R' es igual a 0 hasta que R' es igual a R. Y esto es igual a rho sub 0 por pi por R a la 4. Entonces, una cosa muy importante es que la carga encerrada depende de R. No puede depender de R'. ¿Por qué no? Porque R' no es una variable real. Es simplemente una variable de integración, ¿verdad? O sea, R' no existe realmente. Lo que existe es R, y R es el radio de la esfera gaussiana. Entonces yo tengo que distinguir claramente, ¿verdad?, entre la variable de integración y los límites de integración. Entonces, cuando yo llego, ¿verdad?, y termino de plantear el problema de la ley de Gauss, tengo que el campo eléctrico por 4pi R al cuadrado es igual a la carga encerrada entre epsilon sub 0. Y esto, como hemos visto, es igual a rho sub 0 por pi por R a la 4 entre epsilon sub 0. Entonces, lo que es muy importante es que ustedes se den cuenta de que esta R es la misma que esta R, ¿verdad? Y por lo tanto se pueden cancelar entre sí. Esto quiere decir que entonces el campo eléctrico es igual a rho sub 0 por R a la 2 entre 4 epsilon sub 0. Y esto constituye algo diferente, algo nuevo, porque nunca antes hemos visto que el campo eléctrico es proporcional al cuadrado de R, ¿verdad?, al cuadrado de la distancia. Eso es algo nuevo que nunca hemos visto. Entonces, uno puede, digamos, descubrir nuevos fenómenos cuando uno toma densidades de carga que no son constantes, o sea, que son variables que dependen de las coordenadas.
y ahí estaría el problema resuelto. Vamos a ver, ¿hay alguna pregunta, alguna duda? Profesor, disculpe, entonces usted nada más cambia R por R' para utilizarlo como la variable dentro de la integral, no como la constante del radio de la esfera interna que usted está planteando ahí. Exactamente, correcto. ¿Y por qué no se puede, o sea, en términos de escritura o de simbología, es nada más para no confundir ese valor? Porque si uno hubiera dejado R normal, habría algún problema a la hora de integrar con los límites, supongo, algo así. O sea, digamos, ustedes podrían hacerlo y probablemente no pasa nada, pero formalmente, digamos, a los matemáticos no les gusta que uno, digamos, que ustedes tengan una integral de una función de x, ¿verdad? Y digan que los límites van desde x igual a 0 hasta x igual a x, ¿verdad? Porque el problema es que esto que está aquí no tiene sentido. Usted no puede igualar, no puede igualar la variable de integración con el límite de integración. Aunque tal vez, digamos, lo que uno tiene en mente es hacer eso, ¿verdad? Entonces, lo correcto es que ustedes escriban la integral, ¿verdad? Como la integral de una función de x', de x', desde x' igual a 0 hasta x' igual a x. Entonces, esto que está aquí, sí tiene sentido. Esto sí. ¿Ok? O sea, Ok, gracias. porque digamos, en física, digamos, uno tiene la noción de que la variable de integración es una variable que realmente no existe. O sea, es simplemente un artilugio matemático para calcular otras cosas, pero físicamente no se puede medir. Lo que usted puede medir es el límite de integración o los límites de integración. Bueno, vamos a ver. ¿Alguien más tiene alguna duda, alguna pregunta? Bien, me gustaría practicar un momento una cosa acerca de cómo calcular flujos eléctricos. Entonces, tal vez antes de terminar la clase, hagamos este problema de acá. Aquí tengo una versión en PDF del libro porque no la tengo en, en físico. Entonces, hagamos el problema 12 del capítulo 23. El problema 12 del capítulo 23 dice que ustedes tienen un campo eléctrico que se describe mediante esta función. Entonces, el campo eléctrico es igual a lo siguiente. Es igual a AY, A por Y en I más B por Z en J más C por X en K, donde A, B y C son constantes, ¿verdad?
y X, Y y Z se refieren a las coordenadas en un sistema cartesiano. Entonces, este sería X, esta sería Y y esta sería Z, ¿verdad? Entonces, A, B y C son constantes y X, Y y Z serían las coordenadas. Por lo tanto, este campo eléctrico realmente es una función de las coordenadas. Depende de X, depende de Y y depende de Z. Y le dicen que quieren calcular el flujo eléctrico a través de una superficie rectangular en el plano XY, que se extiende desde X igual 0 hasta X igual a W por y desde Y igual 0 hasta Y igual H. Entonces, hay que ver qué quiere decir esto, ¿verdad? Entonces, para empezar, una superficie en el plano XY son todos los puntos donde Z es igual a 0, ¿verdad? Entonces, el plano XY diríamos que se define como el conjunto de puntos que se encuentran acá, ¿verdad? En el piso, diríamos, ¿verdad? Ahora bien, el plano o la superficie de integración se delimita desde X igual 0 hasta X igual a W por Y. Y desde Y igual 0. Ah, no, mentira. Desde X igual W. X igual W. Y desde Y igual 0 hasta Y igual a H. Entonces, si aquí está W y aquí está H, entonces quiere decir que la superficie que estamos considerando sería esta de acá. Todo lo que se encuentra acá, ¿verdad? Entonces, ¿cómo calcularíamos en este caso el flujo eléctrico? Bueno, el flujo eléctrico hayamos visto que era, ¿verdad? Por definición igual al producto punto del campo eléctrico con el área, ¿verdad? Sin embargo, por la misma razón que vimos anteriormente, ¿verdad? En el problema pasado, esta definición aquí está incorrecta. ¿Por qué? Porque el campo eléctrico a su vez depende de las coordenadas. Es una función. Y cuando es una función, el campo eléctrico no se toma como una constante. Por lo tanto, el flujo eléctrico más bien habría que definirlo como la integral del campo eléctrico producto punto de A. ¿Por qué como una integral? Para poder tomar en cuenta la forma en que el campo eléctrico va variando con las coordenadas, ¿verdad? Donde la integral se hace con respecto a el área encerrada por este cuadrado, ¿verdad? Entonces, vean que también tenemos que tomar en cuenta que la integral se hace con un producto punto. Entonces, vean que el vector de área es un vector que tiene una magnitud y que apunta perpendicularmente hacia arriba, o sea, hacia el eje Z, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que el vector de área es la magnitud, que no sabemos cuánto es, por K, ¿verdad? Por lo tanto, cuando yo calculo el producto punto del campo eléctrico con un diferencial de área de A, esto es igual a tomar A por Y en I, más B por Z en J, más C por X en K, producto punto de A en K, ¿verdad? Y entonces, el único producto punto que no se cancela
es el que se hace entre los mismos vectores unitarios. Eso quiere decir que esto es igual a Cx de A y nada más. O sea, todo lo demás se cancela porque se elimina en el producto punto, ¿verdad? Y por lo tanto, el flujo eléctrico sería simplemente la integral de Cx de A, donde, en este caso, como es un problema con simetría rectangular, tomamos el de A como dx por dy. Y por lo tanto, el flujo eléctrico sería igual a la integral doble, ahora sería una integral doble de Cx dx de y, donde x se integra desde x igual 0 hasta x igual w y y se integra desde y igual 0 hasta y igual a h. Eso quiere decir que mi respuesta tiene que depender únicamente de la constante c, de w y de h. No puede depender de x y no puede depender de y. Hacemos primero la integral en x, ¿verdad? Esto sería igual a la integral desde y igual 0 hasta y igual h de cx al cuadrado entre 2 desde x igual 0 hasta x igual w de y, ¿verdad? Y esto sería igual a la integral desde y igual 0 hasta y igual h de c por w al cuadrado entre 2 de y. Entonces vean que la integral ya no depende de y. Entonces yo puedo sacarla de la integral y me queda que el flujo eléctrico es igual a c por w al cuadrado entre 2 por la integral de dy desde y igual 0 hasta y igual a h. Y esta integral es trivial, es igual a h. Pues esto es c por w al cuadrado por h entre 2. Entonces el flujo eléctrico es igual a c por w al cuadrado por h entre 2. Entonces el punto, digamos, el punto importante de acá es que hay que sacar una integral cada vez que ustedes ven que el campo eléctrico es variable. O sea, es como una regla fundamental, digamos, de física, que cada vez que usted ve que una constante, que una cantidad no es constante, sino que es una función de las coordenadas, eso quiere decir que de fijo, en algún momento, habrá que sacar una integral, pero de fijo, ¿verdad? No es multiplicar, es integrar. Vamos a ver, ¿alguna pregunta, alguna duda? Bueno, si no hubiera más preguntas, podemos dejar la clase hasta acá y continuamos el lunes. Les recuerdo que este fin de semana tenemos el siguiente examen corto que entra teoría científica de los gases y entra también segunda ley de la termodinámica para que se preparen, ¿verdad? Va a ser el domingo en el mismo horario que había sido la vez pasada.